Ahora sí va en serio. Ahora seguro. ¿Te imaginas que un día, mientras el Barcelona presume en redes de su ADN y sus valores, la policía entre por la puerta principal del club con una orden firmada directamente por la FIFA? Pues eso acaba de pasar, y no es un simulacro. Dicen que el silencio es oro, pero si algo necesita este video es ruido, no otro escándalo. Las sirenas rompieron el silencio azulgrana a primera hora de la mañana. En la avenida Arístides Mayol, frente al Camp Nou todavía en obras, un convoy de coches policiales irrumpió como si se tratara de una película de espionaje. Pero esta vez no había cámaras de Netflix ni guionistas del Barça Studios. Había agentes, fiscales y una orden firmada con un sello internacional. FIFA Compliance Department. Sí, la FIFA. La misma que durante años miró hacia otro lado, hoy ha decidido actuar. ¿Por qué ahora? Porque, según fuentes cercanas al organismo, Florentino Pérez ha movido ficha. Y cuando Florentino mueve ficha, hasta las paredes del Camp Nou tiemblan. Se acabó el silencio. Se acabaron los comunicados ambiguos. Hoy la noticia es clara. La policía ha entrado en las oficinas centrales del Fútbol Club Barcelona por orden de la FIFA, con el objetivo de confiscar documentos, dispositivos electrónicos y registros financieros relacionados con los escándalos abiertos que llevan años manchando el nombre del club. Y no, esto no es solo por el caso Negreira, ese viejo fantasma que el Barça intenta enterrar cada semana con una rueda de prensa. Según informan fuentes internas, la investigación busca una prueba definitiva, una pieza de ese rompecabezas que podría conectar pagos, favores arbitrales, comisiones ocultas y posible blanqueo internacional. Florentino, cuentan, ha tenido mucho que ver, no porque la FIFA le obedezca, sino porque en Zúrich hay miedo a que el Mundial 2030, ese que organizarán España, Marruecos y Portugal, quede manchado por un escándalo de proporciones históricas. Nadie quiere que el país anfitrión de la inauguración viva bajo la sombra de la sospecha. Y así comenzó el día más tenso en la historia moderna del Barça. A las 8:17 de la mañana, un funcionario de seguridad interna intentó cerrar el acceso principal a la zona administrativa del club. Pero ya en la tarde, los agentes del Grupo de Delitos Económicos entraron acompañados por 2 observadores de la FIFA y un perito informático. Su primera parada, la planta 4, donde se encuentran los despachos de gestión financiera, contratos y archivos confidenciales. Según ha trascendido, los agentes no solo iban por los casos Negreira y Bartomeu, también llevaban una orden para revisar todas las operaciones vinculadas al proyecto Spy Barça y a la empresa constructora Limac, la misma que fue señalada por irregularidades en la adjudicación de las obras del Camp Nou. Un testigo, empleado del club, filtró a la prensa que Laporta intentó acceder al despacho principal, pero fue retenido por protocolo. A partir de ese momento, la tensión se disparó. En cuestión de minutos, las cámaras de seguridad fueron desconectadas y los móviles del personal requisados. Los agentes buscaban algo muy concreto, una carpeta física con el nombre clave Proyecto D01. Según fuentes internas, se trata de un dossier elaborado durante la presidencia de Bartomeu y mantenido en secreto incluso durante el mandato de Laporta. Ese documento, si existe, contendría detalles de pagos cruzados a empresas pantalla y asesorías ficticias, algunas de las cuales habrían operado también para i3 Ventures, la compañía implicada en el famoso Barça Gate. Todo empezó a salir a la luz gracias a una denuncia presentada hace 3 semanas por un exdirectivo del club, Marc Feliu, quien habría contactado directamente con el departamento legal de la FIFA. En su testimonio, Feliu asegura que el club continuó con prácticas irregulares incluso después del estallido del caso Negreira. Es decir, mientras la prensa hablaba de pasado, el presente seguía oliendo igual de mal. La reacción de Joan Laporta fue inmediata y, como siempre, teatral. Apareció pasadas las 10 de la mañana y con su clásico gesto de falsa calma y declaró ante los medios que todo esto es un malentendido, que el Barça colabora siempre con las instituciones y que la verdad saldrá a la luz. Pero lo curioso es que esta vez no fue convocado por la justicia española, sino por la propia FIFA, algo prácticamente inédito en el fútbol moderno. Fuentes desde Zúrich confirmaron que la orden de arresto fue solicitada por el Comité de Ética de la FIFA, con el argumento de preservar la integridad del fútbol mundial. Y aquí es donde aparece Florentino Pérez. Según fuentes cercanas al Real Madrid, el presidente blanco habría transmitido su
preocupación formal a Gianni Infantino en una reunión privada durante la gala del Balón de Oro. El mensaje fue directo: no podemos celebrar un mundial en un país donde el principal club está bajo sospecha permanente. Infantino, preocupado por la imagen del torneo y presionado por varios patrocinadores internacionales, habría dado luz verde a una intervención sin precedentes. Mientras tanto, en Barcelona el ambiente era de desconcierto total. Los jugadores, que estaban concentrados para el próximo partido de Champions, recibieron la noticia entre murmullos y miradas de incredulidad. Fuentes del vestuario aseguran que Xavi Hernández, aunque ya no dirige al equipo desde hace unos meses, envió un mensaje privado a algunos exjugadores diciendo: «Os lo dije, todo esto iba a explotar algún día». Dentro del club, el silencio era sepulcral. Las redes oficiales no publicaron nada durante casi 6 horas, algo inaudito en la era Laporta. Los empleados no podían salir del edificio sin autorización y en la cafetería del club los rumores volaban más rápido que las notificaciones del móvil. Algunos trabajadores hablaban de archivos destruidos la noche anterior, de ordenadores formateados a última hora y de un pendrive desaparecido con información clave sobre los pagos a empresas de intermediación. A mediodía, la prensa catalana intentó suavizar el golpe hablando de un control rutinario, pero era evidente que no lo era. Las imágenes mostraban a agentes cargando cajas selladas con etiquetas que decían «Confidencial FIFA, Investigación Ética 2025». Florentino Pérez, por su parte, no hizo declaraciones públicas, pero los pasillos del Real Madrid vibraban de satisfacción contenida. Un directivo blanco, en conversación con la cadena SER, lo resumió con una frase lapidaria: «Esto no es venganza, es higiene futbolística». Y es que, por mucho que algunos quieran taparlo, los escándalos del Barça ya eran demasiados para ignorarlos. Negreira, Barçagate, Spy Barça, comisiones, facturas infladas, contratos fantasmas y ahora una investigación internacional. Pero lo más grave no era el registro en sí, sino el motivo oculto detrás de la intervención. Según documentos filtrados a la prensa alemana, la FIFA teme que existan pruebas de manipulación de designaciones arbitrales en competiciones europeas entre 2014 y 2018. Eso ya no sería solo un asunto nacional, sino un escándalo global. Si eso se confirma, el Barça podría enfrentarse a una sanción ejemplar: exclusión temporal de competiciones internacionales, anulación de títulos y la posible inhabilitación de Joan Laporta y toda su junta. Un escenario que hasta hace poco sonaba ciencia ficción, pero hoy parece más real que nunca. El reloj marcaba las 15:00 y los agentes seguían dentro del club. Fuentes cercanas aseguran que encontraron discos duros con documentos cifrados, correos electrónicos internos y varias carpetas con nombres clave: Proyecto D01, Legacy 2017 y Negreira Continuum. El hallazgo habría provocado una reacción inmediata en la FIFA, que ordenó sellar los archivos y trasladarlos bajo custodia internacional a Suiza para su análisis. Mientras tanto, Laporta fue citado de urgencia a declarar el próximo martes ante la Comisión Ética de la FIFA. Y no estará solo. También deberán comparecer 2 expresidentes, un director financiero y un intermediario portugués vinculado a transferencias sospechosas durante la era Bartomeu. El ambiente en Barcelona es de incredulidad total. Algunos aficionados, incluso los más fieles al club, reconocen que algo huele raro. Y es que cuando hasta la FIFA, que no es precisamente un ejemplo de pureza, decide intervenir, es que el hedor ha cruzado fronteras. Y aquí viene lo más impactante de todo. Según un informe interno al que ha tenido acceso un medio británico, la FIFA habría encontrado vínculos entre los pagos del Barça y una fundación con sede en Andorra, presuntamente usada para canalizar fondos hacia exmiembros del Comité Técnico de Árbitros, una especie de puente financiero que permitía mover dinero sin dejar rastro bancario directo en España. Este hallazgo, si se confirma, sería la pieza clave para demostrar que los pagos a Negreira y a su entorno no eran simples informes arbitrales, sino una red de favores y compensaciones más amplia. Florentino Pérez, cuentan los que le conocen bien, ha guardado silencio pero sonríe. El presidente del Real Madrid sabe que no necesita decir nada, porque la historia se está escribiendo sola. Porque lo que está ocurriendo no solo afecta al Barça, sino al prestigio del fútbol español en su conjunto. Y en vísperas del Mundial 2030, la FIFA no puede permitirse que el caso más oscuro del fútbol europeo siga sin resolverse. Tras el registro de la mañana, el silencio en el Camp Nou se transformó en furia.
Joan Laporta, acorralado por la situación y humillado ante los medios, convocó de urgencia una reunión extraordinaria con su junta directiva. Fuentes internas del club aseguran que el tono fue explosivo. «Esto es una conspiración orquestada desde Madrid», gritó Laporta golpeando la mesa. Según los presentes, no faltaron insultos, amenazas y hasta advertencias de cortar relaciones con la Federación Española. Horas más tarde, el Barça difundió un comunicado oficial tan agresivo como caótico. En él acusaban a la FIFA de intromisión injustificada, hablaban de ataque institucional y advertían que el club no descartaba medidas drásticas si no se retiraba de inmediato a los investigadores de sus instalaciones. Y esas medidas drásticas llegaron antes de lo que nadie imaginaba. Porque Laporta, fiel a su estilo imprevisible, amenazó con poner a la FC Barcelona en huelga general. Sí, has oído bien, en huelga. El presidente comunicó a los jugadores, técnicos y empleados que si la FIFA no reculaba, el equipo no se presentaría a ningún partido oficial, ni de Liga, ni de Champions, ni de Copa del Rey. Además, ordenó suspender todos los entrenamientos y prohibir la participación en actos públicos, entrevistas o campañas promocionales. Literalmente, quería parar el club para demostrar que el Barça no se toca. Una jugada desesperada, pero típica de Laporta, teatral, arriesgada y políticamente incendiaria. «Si quieren guerra, la tendrán», habría dicho en un mensaje interno filtrado al diario Sport. El anuncio provocó un terremoto en todo el fútbol europeo. Desde Zúrich, la FIFA respondió en cuestión de horas con un comunicado helado. Cualquier boicot o incomparecencia deliberada será sancionada de acuerdo con el artículo 64 del Código Ético Internacional del Fútbol. Traducción: si el Barça no se presenta, será expulsado de todas las competiciones oficiales. Pero Laporta no estaba dispuesto a ceder. En una llamada tensa con Gianni Infantino, el presidente azulgrana amenazó directamente con retirar al club de todas las competiciones internacionales y crear una liga paralela conjunto a clubes amigos, una especie de Superliga 2.0, pero esta vez desde la rabia y no desde el negocio. Infantino, consciente de que el conflicto podía desbordarse, decidió enviar a Barcelona a dos de sus asesores más cercanos: Marco Del Vecchio, experto en relaciones institucionales, y Elena Kaufmann, jefa del Departamento de Integridad Deportiva. Su misión era clara: calmar a Laporta y evitar un escándalo mundial antes del Mundial 2030. El encuentro tuvo lugar esa misma noche, en un hotel del Paseo de Gracia, a puerta cerrada y sin cámaras. Duró más de 3 horas y, según una fuente cercana, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Laporta llegó con gesto desafiante, acompañado de su vicepresidente Rafa Yuste y de su abogado personal, Xavier Albiach. Los enviados de la FIFA le plantearon una salida diplomática. «Joan, necesitamos que esto no escale. Si el Barça coopera, nosotros reduciremos la presión». La oferta era simple pero humillante. La FIFA proponía levantar el pie de la investigación y retirar temporalmente a sus inspectores de Barcelona si Laporta aceptaba comparecer públicamente, reconocer los errores del club y pedir disculpas al fútbol español. En otras palabras, o confiesas o te hundes. Laporta, tras unos segundos de silencio, aceptó, pero impuso una condición: que el discurso se difundiera en directo y sin edición, y que la FIFA reconociera públicamente la colaboración del Barcelona. El pacto estaba cerrado, y así nació una de las conferencias de prensa más surrealistas en la historia del fútbol moderno. A la mañana siguiente, el mundo entero tenía los ojos puestos en la ciudad condal. Las cámaras de todas las televisiones esperaban una defensa apasionada del club, pero lo que se vio fue a Laporta abatido, con rostro cansado y un tono que rozaba el quebranto. A su lado, una bandera del Barça y otra de la FIFA, un gesto simbólico y casi humillante. Pasadas las 12 el punto, comenzó su discurso, y lo que dijo dejó a todos sin respiración. «Hoy me presento ante ustedes, ante la afición del Barça y ante el fútbol español, para reconocer errores graves cometidos en el pasado de nuestra institución. No busco excusas. Hubo decisiones que no estuvieron a la altura del club que representamos». El auditorio quedó en silencio. Los periodistas, incrédulos, se miraban entre ellos. Laporta siguió. «El caso Negreira fue un error, una práctica que nunca debió ocurrir. Se realizaron pagos a un proveedor que no representaba los valores del club ni del deporte. Lamento profundamente que esto haya afectado a la confianza en el fútbol español». En ese momento las redes sociales estallaron. Twitter, TikTok, Instagram. El vídeo se volvió viral en cuestión de minutos. Laporta admite el caso Negreira. El Barça pide perdón al Madrid. Escándalo mundial eran los titulares que recorrían el planeta. Y aún faltaba lo peor. En cuanto al fichaje de Neymar, también quiero reconocer que hubo irregularidades. No todas las operaciones fueron declaradas correctamente y asumo la responsabilidad moral de aquellas decisiones. El club no actuó con la transparencia debida. Silencio absoluto,
Hasta los propios empleados del club no podían creer lo que estaban oyendo. Laporta, el hombre que había construido su carrera en el orgullo y la soberbia, acababa de confesar los dos mayores escándalos de la historia del Barcelona. Pero entonces, en un giro inesperado, hizo algo que nadie anticipó. Quiero pedir perdón al Real Madrid y a todos los aficionados que se sintieron perjudicados por todo esto. Pido perdón también al FIFA, a la Federación y al fútbol español. Lo lamento. Las cámaras enfocaron su rostro, serio, casi desencajado. El hombre que un día dijo que el Madrid representa al poder y nosotros al pueblo, hoy pedía perdón al poder. Las redes no daban crédito. Las portadas de los diarios internacionales fueron unánimes. Laporta se rinde. El Barça confiesa. Fin de una era. Minutos después de finalizar la conferencia, la FIFA emitió un comunicado oficial confirmando que, debido a la colaboración del Barcelona, retiraba temporalmente a sus inspectores de España y suspendía las inspecciones presenciales hasta nuevo aviso. En otras palabras, habían cumplido su parte del trato. Pero el daño ya estaba hecho. El discurso de Laporta no solo impactó en el ámbito judicial, sino también en el emocional. Miles de aficionados culés expresaron su descontento en redes sociales, acusando al presidente de traicionar el espíritu del club. Algunos grupos de socios incluso comenzaron a organizar protestas para exigir su dimisión inmediata. Mientras tanto, en Madrid la reacción fue muy diferente. En Valdebebas, los jugadores del Real Madrid seguían la conferencia en silencio. Uno de ellos, dicen que fue Carvajal, murmuró: «Nunca pensé que vería esto». Florentino Pérez, según fuentes cercanas, recibió la noticia con una sonrisa fría y contenida. «Al final el tiempo pone a cada uno en su lugar», comentó en privado a sus directivos. El resto del día fue un terremoto mediático. Los programas deportivos interrumpieron su programación habitual para analizar cada palabra, cada gesto, cada pausa del discurso. Algunos tertulianos hablaban de un acto de valentía histórica, otros de una rendición sin dignidad. El Barça, una vez más, era el epicentro del escándalo mundial, y lo peor es que esta vez no había nadie más a quien culpar. Desde la sede de la FIFA, Gianni Infantino calificó el gesto de Laporta como un paso necesario para restaurar la confianza en el fútbol. Sin embargo, dejó claro que las investigaciones seguirán su curso. La confesión no exime de la responsabilidad legal, pero demuestra cooperación. En otras palabras, el Barça había comprado tiempo, pero no perdón. En Barcelona la moral estaba por los suelos. Los jugadores desconcertados no sabían si debían seguir entrenando o esperar nuevas órdenes. Algunos se preguntaban si esa huelga anunciada todavía seguía en pie o si todo había quedado en una amenaza vacía. Un empleado del club lo resume así: «Hoy no somos un club, somos un campo de batalla». Y lo cierto es que tenía razón, porque aunque Laporta intentó controlar el daño, el impacto fue devastador. Por primera vez en décadas, el FC Barcelona reconocía públicamente haber cometido actos contrarios al espíritu deportivo. Una confesión que quedará grabada en la historia. Y ahora llega el momento de decir las cosas como son, sin miedo, sin maquillaje y sin el romanticismo con el que durante tantos años se ha intentado proteger al Barcelona. Porque lo que estamos viendo no es una persecución, no es un invento de Madrid ni una campaña mediática como repiten algunos desde el sofá de su victimismo eterno. No. Esto es el resultado de años de malas decisiones, de soberbia institucional y de una forma de gobernar el club que ha convertido el lema «Més que un club» en una frase vacía, un eslogan de marketing que ya no engaña a nadie. El Barcelona hoy no es más que un barco a la deriva. Un club que navega sin rumbo, sin capitán, y que cada día intenta tapar un agujero mientras el mar le abre tres nuevos. Laporta, que hace apenas unos meses se presentaba como el salvador, como el presidente del Renacimiento, hoy parece más un político desesperado que un líder deportivo. Su estrategia se ha convertido en un manual del escapismo. Cuando algo estalla, se inventa otro titular, otro enemigo, otra excusa. Y mientras tanto, la realidad sigue hundiendo la historia de un club que alguna vez fue ejemplo de juego limpio, de cantera, de humildad y de grandeza. Pero la humildad se perdió hace tiempo. Guardiola hablaba de valores, de respeto, de juego limpio, de la nobleza del balón, de que el Barça era un club distinto, un club del pueblo. Y qué ironía, ¿no? Porque si de verdad fueran tan humildes como decía su estimado Pep, lo que deberían hacer hoy mismo es ir ante el juez, levantar la mano y declararse culpables. Aceptar la condena que les toque, ya sea un descenso, un bloqueo sin poder fichar, una multa económica o lo que haga falta. Eso sería humildad, eso sería dignidad, eso sería hacer historia desde la verdad. Pero no, el Barça de hoy prefiere seguir mintiéndose, seguir mirando a otro lado, seguir construyendo castillos de humo en forma de comunicados, ruedas de prensa y campañas mediáticas donde todo es culpa de los demás. Siempre hay un culpable externo, la Liga, Tebas, el Madrid, los árbitros, la prensa, la FIFA, los planetas, pero nunca miran hacia adentro. Y cuando un club es incapaz de mirarse al espejo, está condenado a repetir los mismos errores una y otra vez.
Lo más grave de todo esto no es ya el escándalo en sí, sino la sensación de normalidad que el Barcelona intenta imponer. Como si pagar a un ex vicepresidente del comité de árbitros fuera algo menor. Como si fichar a Neymar a través de empresas fantasma fuera una travesura de verano. Es la banalización de la corrupción, la pérdida del pudor moral. Y lo que es peor, el intento constante de convertirlo todo en una batalla ideológica, en una guerra de buenos contra malos. Como si reconocer los errores fuera traicionar la identidad. Pero la identidad no se mancha cuando uno reconoce sus pecados. Al contrario, se limpia. El problema es que el Barça se ha creído su propio mito. Durante años ha vivido de una superioridad moral construida sobre el discurso de que ellos eran los puros, los elegidos, los que jugaban bonito y ganaban limpio. Mientras tanto, las cuentas se manipulaban, los contratos se macillaban y las decisiones se tomaban en cenas privadas donde la ética quedaba fuera de la mesa. Hoy la imagen del club es la de una entidad que ha perdido el respeto del mundo. Lo que antes era admiración, ahora es compasión, incluso burla. Ya no se habla de fútbol del Barça, se habla de sus juicios, de sus investigaciones, de sus expedientes. Es triste, pero es real. El equipo que un día fue ejemplo de cantera y elegancia, hoy está en los titulares por corrupción y chantaje. Y lo peor es que mientras todo esto ocurre, los que deberían dar la cara se esconden detrás de comunicados vacíos, de discursos ensayados y de un victimismo que ya no cuela. La FIFA ha actuado porque no le quedaba otra opción. No se trata de Madrid, ni de política, ni de favoritismos. Se trata de limpiar la imagen del fútbol antes del Mundial. Porque si algo ha quedado claro es que el fútbol no puede seguir siendo rehén de los errores de un club que ha confundido historia con impunidad. El Barcelona tiene que entender que ser un gran club no significa estar por encima de la ley, significa ser el primero en respetarla. Y si de verdad quieren recuperar su prestigio, deberían empezar por asumir las consecuencias. Que nos bajen de categoría, si es necesario, que los sancionen sin poder fichar, que paguen una multa millonaria, lo que haga falta. Porque solo así se cierra una herida, no con lágrimas en rueda de prensa, ni con discursos de falsa humildad. Y ojo, esto no es un ataque gratuito, ni una celebración, es simplemente sentido común. Porque el que ama al fútbol, ama la justicia deportiva, y el fútbol español no merece vivir eternamente bajo la sombra de la sospecha. No es justo para los equipos que sí cumplen, que se esfuerzan, que hacen milagros para cuadrar presupuestos, mientras otros vivían del amiguismo y del privilegio. El Barça de los últimos años ha confundido la épica con la trampa, la resistencia con la negación y el orgullo con la arrogancia. Y así no se construye futuro. El problema es que cuanto más intentan limpiar su imagen, más se ensucian. Porque cada comunicado defensivo, cada rueda de prensa desafiante, cada palabra vacía, solo deja más claro que ya no saben cómo salir del laberinto que ellos mismos crearon. El fútbol español necesita pasar página, pero para pasar página primero hay que escribir la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es que el Barça ha fallado. Ha fallado a sus socios, a sus jugadores, a su afición y al deporte. Y no hay más que un club que lo tape. Si de verdad creen en los valores que predican, deben demostrarlo ahora, cuando más duele. Declararse culpables, asumir el castigo y empezar de nuevo, sin excusas. Porque solo desde la caída se puede renacer. Y si el Barcelona lo logra hacer, si de verdad se limpia, quizá algún día el fútbol vuelva a hablar de su juego y no de sus juicios. Pero mientras sigan escondiendo a la suciedad debajo de la alfombra, cada paso que den seguirá levantando más polvo, más dudas y más vergüenza. El tiempo del relato se acabó. Es hora de hechos, de asumir responsabilidades y de demostrar que los grandes clubes también saben arrodillarse cuando se equivocan. Si no lo hacen, la historia será implacable. Y el día que el juez dicte sentencia, ya no habrá discursos, ni himnos, ni escudos que puedan salvarlos. Solo quedará el silencio. Un silencio que esta vez no vendrá de las sirenas de la policía, sino del peso de su propia mentira. Lo que hemos vivido hoy en las oficinas del Camp Nou no es solo una noticia deportiva, es la crónica de un derrumbe anunciado. Hemos visto lo impensable, a la policía cruzando el umbral sagrado del barcelonismo y a un presidente, conocido por su orgullo inquebrantable, hincando la rodilla ante la presión de la FIFA y la sombra alargada de Florentino Pérez. La confesión de Joan Laporta y esa disculpa histórica al Real Madrid marcan el punto de no retorno. El relato de la victimización se ha roto. Ya no hay manos negras ni conspiraciones externas a las que culpar. Hoy, la propia dirigencia ha tenido que mirar a las cámaras y admitir que el més que un club también era falible, mortal y, sobre todo, culpable. ¿Qué aprendemos de esta hecatombe? Que en el fútbol moderno, de cara al Mundial 2030, la lección es brutal pero necesaria. Puedes ganar ligas, puedes fichar estrellas y puedes construir imperios mediáticos. Pero cuando la corrupción mancha la pelota, el prestigio tarda décadas en construirse y solo un segundo en destruirse. Hoy aprendimos que la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir, y cuando lo hace, puede ahogar incluso a los gigantes más poderosos. El Barça sobrevivirá,
porque su historia es inmensa, pero la mancha de este día, esa no se borra con goles. Esto no acaba aquí. La sanción está por llegar y el fútbol español tiembla, porque la historia se está escribiendo en directo y tú tienes que verla. Nos vemos en el próximo vídeo.